Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo un día más para comentar respecto al devocional de hoy que tiene como título El Anticristo viene. Y esto lo dice en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 18, donde el apóstol por primera vez, o el primero que indica este término, y lo dice: hijitos, ya es el último tiempo, o sea, en los postreros tiempos, es lo mismo, dice: y según vosotros oíste que el anticristo viene. Cuando se refiere al anticristo en este término es a una persona, a un ser que va a emerger en los postreros tiempos con mucho poder, pero poder entregado por Satanás. Es un poder maligno que va a tener el control absoluto de este mundo. Y lo dice el apóstol Juan en su primera epístola, donde dice: ya sabemos que en los últimos tiempos ya oímos que va a surgir este anticristo y este viene. Si queremos leer un poco más, les recomiendo que vea Daniel 8 del 9 al 11, o Daniel 11 del 31 al 38, o Daniel 12, 11, Mateo 24, 15, o segunda Tesalonicenses 2 del 1 al 12, que nos hablan de este tema. Pero sigo leyendo en 1 Juan 2.18, donde nos dice que ya oímos que el anticristo viene. Y nos dice: así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. En el último tiempo también, aparte que este ser va a gobernar el mundo, a su vez van a salir muchos anticristos. Y el apóstol sigue diciendo en el capítulo 2, 19, ahí mismo dice: salieron de nosotros, o sea, eran cristianos, pero dice: no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, estaban en la iglesia, permanecían en el mundo espiritual cristiano, pero se fueron. Por eso el apóstol nos aclara y dice: pero vosotros, refiriéndose a ti y a mí, tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Luego, ¿por qué nos dice esto? Para aclarar bien de dónde aparece este término del anticristo. Tenemos al ser maligno, pero a su vez también nos dice que de nuestra iglesia, de nuestro entorno salieron muchos. Y nos aclara en el Juan, sigo leyendo en el versículo 21, y esto lo escribe por lo siguiente: dice: no escribo como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que es el Cristo? Aquí está la esencia. ¿Quién es el mentiroso sino simplemente el que niega que Jesús es el Cristo? Y nos aclara: este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces todos aquellos que niegan que Jesús vino a este mundo como el Mesías, como el Cristo, a morir en una cruz, a salvarnos, se transforma en un anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces, cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el que vino a salvarnos, por supuesto, automáticamente nuestra condición cambia a ser hijo de Dios. Pero todos aquellos que niegan esto se transforman inmediatamente en un anticristo, como lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, que acabo de leer. Pero el Señor, a través de su palabra, nos está diciendo lo siguiente. Sigo leyendo en el 24 adelante: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Por qué? Porque esta es la esencia del Evangelio. Cuando conocimos la verdad, tiene que permanecer en nosotros. Dice: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. Eso es lo hermoso. Y esta es la promesa que nos hizo, que nos dio la vida eterna. Aleluya. Por eso nos va a entender que hay muchos que van a salir de nosotros, pero nos insta al final de esto, que nos dice que debemos permanecer en Cristo, debemos estar tomados de su mano, porque esta es la gran promesa, que tenemos en Él vida eterna, no hay en otro lugar.
termino diciendo que finalmente el anticristo viene, efectivamente va a emerger en este mundo, va a salir y va a gobernar este mundo. Muchos han salido de nosotros y muchos anticristianos, personas que no creen en que Jesús vino a este mundo a morir en una cruz como siendo Dios, se hizo hombre para morir en una cruz y salvarnos. Todo aquel que no crea eso, automáticamente se transforma en un anticristo. Y a nosotros nos dice que conocemos la verdad, permanezcamos en verdad. Pero esta verdad no es de nosotros, es una verdad para todo el mundo. Nuestra misión es darla a conocer, que todos se arrepientan y vuelvan a los caminos, que se arrepientan de sus maldades o de su vida pecaminosa, de su vida donde están lejos de Dios. Y Dios nos dice que la promesa que nos da, los que permanecen en Cristo, nos da vida eterna. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos recuerdas como siempre lo hermoso de la esencia de tu palabra, que es Cristo Jesús. En Él tenemos vida eterna, en Él tenemos una esperanza de vida en este mundo, una esperanza que se transfiere a la eternidad, porque es una vida eterna en Cristo Jesús, pero solamente a través de Él es el camino, no hay otro. Tú nos alertas en esta palabra que el anticristo va a venir exactamente y va a perseguir a los cristianos, como lo dice tu palabra. Incluso le va a dar guerra al pueblo de Dios y los va a vencer, dice en Apocalipsis. Este anticristo es una señal del fin de los tiempos, pero también lo más gravoso es que muchos van a salir de la iglesia, muchos se van a apartar y se van a transformar en un anticristo, porque inclusive no van a creer en aquel precioso ser que dio su vida para salvarnos, en Cristo Jesús. Por eso debemos permanecer en la verdad que es Cristo hasta el final, porque en Él tenemos vida eterna. Amén.